Buenas noches a todos, gracias por su participación, gracias por estar aquí. Es un placer estar llevándoles este webinar en conjunto con mi colega Orlando Belli. Estaremos adelante llevando la información, que es información que estaremos ampliando, profundizando en el diplomado, en el módulo 5. Entonces, bueno, vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar. Estamos ya aquí a punto de comenzar. En Bluetooth. A ver, hoy vamos a estar mostrando, información relacionada a manejo de la data, ¿no? Que la estaremos ampliando en el diplomado como tal, el diplomado que vamos a llevar de integridad de ductos. Entonces, nada, yo voy a hacer un intro con una presentación y después vamos a estar interactuando con Orlando. Él les va a mostrar cómo usar Python, que es más que todo el núcleo, el core de este diplomado, de este webinar de hoy. Cómo usar Python utilizando la data que obtenemos de correas instrumentadas o otra data que usualmente manejamos cuando estamos haciendo integridad mecánica de ductos. Entonces les voy a colocar aquí una presentación en estos momentos. Entonces, bueno, en principio nosotros para evaluar la integridad mecánica de oleoductos o gasoductos, las normas API 1160, ASME B318S recomiendan la evaluación a través de corridas instrumentadas. En este caso, estas herramientas, ¿okay? Lo que hacen es captar la data, ¿okay? De diferentes discontinuidades que pudieran estar presentes en la tubería. Puede ser que sean discontinuidades que vengan de la parte de fabricación, pueden ser abolladuras, pueden ser rasgaduras, pueden ser ovalidades, pueden ser deformaciones, corrosión localizada, generalizada, picadura, ¿okay? Falta de redondez. Incluso cuando se hace un rerounding, ¿okay? Que la tubería a lo mejor vuelve a su estado inicial después de haber estado con un hundimiento, de igual manera, ahí se genera fatiga. Entonces, todo esto, pues, se trata de utilizar las correas instrumentadas, ¿okay? Para evaluar la tubería. Muchas veces, las correas instrumentadas tienen diferentes módulos. Tienen un módulo que trabaja con emisión acústica, otro trabaja con MFL, otro trabaja con ultrasonido. Y la idea es integrar toda esta data, ¿no? Toda esta data que uno recopila en CAP. Entonces, también hay zonas interesantes de evaluación porque muchas veces hay discontinuidades que están solapándose o alineadas de manera externa e interna. Entonces hay que saber ahí discriminarlas, saber exactamente si están por la parte exterior, parte interior. Todo esto, como siempre, en el inicio hay que tener claro los mecanismos de daño que tenemos en nuestro ducto. En nuestro ducto, bien sea oleoducto o gasoducto. Y las protecciones o las barreras contra la corrosión que tenemos. ¿Okay? Bien sean inhibidores de corrosión, inyecciones de química, podemos tener revestimientos, protección catódica. Y bueno, entonces amenazas versus esas barreras de protección, más la evaluación, es parte de lo que forma todo el compendio de hacer una integridad mecánica en ductos, ¿no?
Entonces, bueno, estamos aquí presentando esta información hoy. Más que todo, ahorita le voy a dar el pase a mi colega Orlando, que va a estarles haciendo unas demostraciones de Python para manejo de la data. Que la data que obtenemos ¿de dónde? De estas corridas instrumentadas. Data que bien sea de espesores, cuando tenemos dos espesores y vamos a sacar cuánto es la velocidad de corrosión en diferentes puntos. ¿Okay? También podemos aplicarlo a picaduras. También podemos hacer proyecciones. Entonces, utilizando el lenguaje, un lenguaje como Python es súper, súper práctico para manejar eh, cientos y cientos de valores, ¿no? Que obtenemos de una corrida instrumentada. No estamos hablando de nada más 50 valores. Muchas veces manejándolo a través de Excel no es lo más práctico, ¿no? Entonces con Python uno simplemente a través de bases de datos puede manejar toda esta información y aparte estadísticamente caracterizar cada una de estas variables y hacer proyecciones, ver el comportamiento de esta data y, por ejemplo, si a lo mejor la data puede caracterizarse o modelarse a través de una curva Weibull depende de los datos, ¿no? Exponencial. Y después podemos predecir o proyectar qué pasaría en determinado punto que estamos evaluando, que es crítico, a lo mejor en 5 años, ¿okay? O cuando ya es el límite de retiro de todo esto. Entonces, bueno, podemos tener data de de diferentes lugares, ¿no? Que nos pueden venir. ¿Cuánto es la data de CO2 que podemos tener? Si tenemos a lo mejor trazas de CO2, de H2S, en conjunto de cómo está haciendo la inyección, ¿no? Si estamos inyectando químico a lo mejor para prevenir corrosión interna, con con qué frecuencia se hacen las limpiezas, cuánto sedimento tiene, cuánto es el pH, ¿ok? Si hay depuradores, aguas abajo en las estaciones de flujo, a donde llega todo ese producto. Entonces, bueno, tenemos mucha data definitivamente y todo esto lo vamos a estar viendo en el diplomado, data sí, que viene de la parte de georreferenciación, del ducto, y entonces la idea es ver de qué manera práctica podemos manejar toda esta data. A través utilizando un lenguaje como Python, ya van a descubrir, van a darse cuenta la importancia, lo práctico que es rápidamente llegar a una conclusión, ¿okay? Después de haber hecho una evaluación. Tenemos indicaciones que tenemos diferentes datas, diferentes indicaciones. Imagínense cientos de datas que vengan no solo de espesores, vienen también de profundidad de picadura, eh, vienen de otras anomalías que tengamos. A lo mejor tenemos una herramienta que nos está permitiendo caracterizar cómo es la geometría de nuestra tubería. Entonces, en diferentes lados hay diferentes ovalidades. Entonces, toda esa data podemos fácilmente integrarla y caracterizarla usando un software, un lenguaje como Python. Entonces, todas estas gráficas que están viendo, ahorita la vamos a ver algunos casos con Orlando, donde podemos Orlando les va a mostrar cómo utilizar toda esta data rápida y prácticamente y llegar a conclusiones. Graficar, ¿okay? Evaluar, comparar, caracterizar y finalmente obtener conclusiones, obtener predicciones. ¿Okay? ¿Cuánto más puedo seguir operando? ¿Okay? Información importante. ¿Cuándo voy a alcanzar a lo mejor la presión máxima de operación permisible? ¿Okay? Entonces, bueno, más que todo esto era como un intro para que sigamos adelante, ¿ok? Haciendo las demostraciones del lenguaje Python. Orlando, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Tengan todos muy Bienvenido, buenas Orlando, noches. ¿cómo estás? Muchas gracias, Eli. Aquí ya listo para poder presentar. Perfecto. ¿Ya tienes el control?
Bienvenido, Orlando. Ok, Eli, muchas gracias por la invitación. Bien, entonces, favor de confirmarme si ya pueden visualizar mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Todo bien, genial. Muy bien, listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta parte de justamente explicar un poco de para qué sirve Python en el análisis de datos, ¿no? En integridad de ductos y en general, digamos, en cualquier tipo de situación que tengamos datos, ¿no? En cualquier parte de análisis de proyectos, mantenimiento, operaciones. Eh, Vamos a ver pues un poquito los conceptos relacionados con Python y esto cómo viene a su vez con lo que se denomina transformación digital. Vamos a ver cómo ha sido la evolución de las tecnologías en el tiempo, las tendencias emergentes en la inteligencia de procesos. Hoy se habla mucho de, ¿no?, de BI, que es Business Intelligence, y también hay una parte orientada a operaciones y procesos que es inteligencia de procesos. Vamos a ver un poco la secuencia de cómo analizar los datos, cómo es desde la limpieza hasta la presentación, los retos que actualmente está llevándose a cabo, ¿no?, justo debido a que estamos viviendo la era del dato. Y bueno, vamos a hacer una aplicación práctica visual con Python, ¿no? O sea, no todo es teoría. Vamos a ver un poquito de cómo es el programa para que vean de qué va. Bien, vamos a hablar un poco de transformación digital. Eso de la transformación digital viene a su vez no solamente Python, pues cuando escuchamos hablar de Python no solamente es hablar del programa en sí, sino viene acompañado de algunas otras, algunos conceptos que también están relacionados, como lo que se denomina el IoT, que es el Internet de las Cosas, que básicamente este Internet de las Cosas es algo que ya mucho se está utilizando en planta, digamos, en planta siempre todo ha estado sensorizado, siempre ha estado monitorizado, ha estado almacenado en una base de datos, pero esto, digamos, ahora es algo muy similar con la novedad de que ahora pues la información viaja de manera inalámbrica hacia la nube y se ha extendido no solo a nivel pues industrial, sino se ha extendido ahora a todos los campos, ¿no? Comercial, doméstico. Ahí está la famosa parte de domótica, que también estamos usando Internet de las Cosas, ¿no? Y en todo ámbito, ¿no? Ahora tenemos esto. ¿Y cómo analizamos toda esta gran información? Con Python, ¿no? Entonces es ahí la relación que trae Python con este concepto de transformación digital. Luego también vamos a escuchar hablar de Machine Learning. Machine Learning es un concepto de, digamos, como que evolucionado de la estadística, ¿no? La parte clásica, tradicional, es la estadística, ¿no?, la estadística descriptiva, la estadística inferencial que conocemos, ¿no?, que llevamos de repente en la parte de ingeniería de confiabilidad, ¿ya? Pero el Machine Learning, además de basarse en la estadística, pues se basa, tiene otro pilar importante que es la programación. Entonces, son todos estos conceptos estadísticos, pero multiplicados o elevados a la n, ¿no? O sea, exponencialmente, porque la potencia de computación ayuda a que podamos simular múltiples escenarios, ¿no?, con el famoso método Monte Carlo, que digamos anteriormente no se podía, porque no teníamos el poder computacional que tenemos ahora y tampoco contábamos con la data con la que contamos ahora, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en los procesos automatizados no tenemos problema tanto de datos, ¿no? Porque, digamos, al ser automatizados, toda la información está pues, en una base de datos, en una escala, pero en otros procesos, digamos, que recién ahora, debido a los cambios y a la transformación que estamos viviendo, pues recién están incluyendo en sus procesos el tema de análisis y la extracción de datos, porque se han dado cuenta que es un activo muy valioso el poder explotar esta información que anteriormente no se hacía. ¿Ok? Otro de los conceptos que también están relacionados a esta parte es lo que se denomina el Big Data, ¿no? Anteriormente la data solamente era, digamos, tablas, planas, ¿no?, bases de datos, Excel, TXT, CSV, pero hoy se ha incrementado y además de eso tenemos videos, fotos, textos, correos, grupos de WhatsApp, audios, todo lo que sea almacenado digitalmente, no solamente tablas, están incluyéndose en modelos de bases de datos.
Tal es así que existen modelos sofisticados como las redes neuronales convolucionales, por ejemplo, que se especializan en analizar imágenes, ¿no? O las redes neuronales recurrentes que se especializan en analizar audios y videos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos de repente alguna lectura de ultrasonido, ¿no? De repente de manera continua en una tubería, esta información, ¿no? También podríamos nosotros analizarla. Obviamente, de repente no como audio, porque al final lo que se hace es digitalizar y transferir ese audio, codificarlo a ceros y uno y que sea al final una tabla, ¿no? Y al final esa tabla se analiza como si fuera pues una tabla clásica. Pero se dan cuenta que ahora pues tendríamos un input que normalmente ya no tenemos actualmente, ¿no? Entonces, todo esto pues es algo nuevo y se están implementando este tipo de cosas para ver qué más podemos extraer y cómo así podemos predecir en cierta forma el valor de alguna variable en función de otras o en función del tiempo, ¿no? Lo que serían series de tiempo y en función de otras lo que sería data en corte transversal. Pero bueno, entonces se dan cuenta pues que todos estos cambios que están ocurriendo y estamos viviendo actualmente, estamos embebidos en este cambio, ¿no? O sea, sí o sí está ocurriendo, ¿no? Debemos de cierta forma u otra estar ya implementando en nuestras soluciones este tipo de tecnologías, que de hecho ya en algunos casos ya se debe estar haciendo la migración, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, del cloud computing. El cloud computing es, pues, todo ahora va a estar en la nube, ¿no? Normalmente, antes, digamos, cuando teníamos gran cantidad de datos, tenías un servidor local en tu empresa, ¿no? Donde ahí estaban todos tus datos, tus discos duros, o alquilabas un servidor en IBM y almacenabas tu información, pues, en un tercero, ¿no? Hoy en día, pues, ya se ha cambiado el paradigma, ¿no? Como siempre evoluciona todo, y la evolución ahora es que la información esté netamente en la nube, ¿no? Ya como que IBM ha perdido fuerza en esta parte, ¿no? Ahora los grandes jugadores de la nube son AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, ¿no? Google Cloud Platform, porque Google pues es Internet. Google es Internet, tiene toda la infraestructura para almacenar datos. ¿Ok? Entonces, estos cambios son los que están ocurriendo y pues Python está, digamos, como que aquí en el medio que juega con el IoT, con Machine Learning, con Big Data y con Cloud Computing y con todo, ¿no? No es solo Python, por si acaso hay otras herramientas como R, pero ¿cuál es la ventaja de Python? R, por ejemplo, son que son, digamos, de licencia libre, ¿no? Tú entras a internet, pones descargar Python y ya está, listo. Es más, puedes programar directamente utilizando tu Google Drive, ¿no? Hay alguna herramienta que se llama el Google Colab, que ahora lo vamos a ver, ¿no? En la parte de práctica. Voy a abrir un Google Colab, donde no necesitas tener Python instalado localmente para empezar a correr código, ¿no? Y eso es lo interesante. Bien. Lo que hablábamos, pues, en la era del dato, en la transformación digital, es que toda la información, en lugar, pues, de ir a un PLC, podría ir directamente a la nube, ¿no? Porque tenemos ahora instrumentos inteligentes que tienen, pues, integrados en la electrónica, una tarjeta Wi-Fi inalámbrica que envía información directamente en la nube. Quiere decir que eventualmente ya no vamos a necesitar PLCs, ¿no? En tableros locales en una planta, ¿no? Quizás podría ser como backup, ¿no? Un sistema híbrido, pero eventualmente el PLC será reemplazado pues, por este elemento de acá, ¿no? La nube. Quiere decir que tu ladder directamente está en un procesador en la nube que ya ni siquiera lo ves, ¿no? O sea, normalmente nuestro ladder, ¿dónde estaba? En una laptop, ¿no? O en una PC, donde tú tipeabas directamente el código, pero ahora desde cualquier punto, ¿no? Desde tu casa tranquilamente, ¿no? Si hay un correctivo en la noche, podrías entrar, ¿no? Te despiertan, te llaman, entras a tu computadora, no necesitas ir a planta y ves la lógica de tu ladder desde tu computadora, ¿no? Porque información está en la nube, lo actualizas y ves, haces un diagnóstico y puedes corregir sin ir a planta, ¿no? Sin ir a planta el tema, ¿no? Entonces, y así como la información sube a la nube, obviamente la información va a bajar, ¿no? Entonces, si yo tengo inputs, ¿no? De estos medidores, en nuestro caso, ¿qué sería en temas de ductos? Medidores de espesor, ¿no? Estos raspatubos, ¿no? Los raspatubos inteligentes, ¿no? Que miden, digamos, en la distancia si hay fisuras, si hay por ahí deterioro o corrosión en las paredes, ¿no? Entonces, toda esa información la podríamos ver en cualquier momento, ¿no? De tiempo real. Y así pues, como les digo, así como envía la información a la nube también puede enviar información hacia los actuadores, pues para que nosotros podamos arrancar bombas
motores, válvulas, cilindros, y sin necesidad de la existencia de un PLC de manera local, ¿no? Podría ser de manera remota, ¿no? Todavía existen, ¿no? Todavía hay, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Al final, así como cuando apareció el PLC, se desplazaron un poquito los contactores, ahora ya apareció la nube, y se dan cuenta que poco a poco, pues, los sensores que eran los famosos de 4 a 20 y esos, quedan un poquito rezagados por los nuevos sensores que envían información directamente a la nube, ¿no? Entonces, pues yo podría ver, ¿no? Inclusive el proceso, ¿no? Desde cualquier celular. Actualmente ya existe esto, ¿no? Esto no es novedad, ¿no? No es muy cómodo ver un SCADA desde un celular, pero bueno, de que se puede, se puede, ¿no? Se puede hacer el control, monitoreo, optimización, automatización, todo gracias a que toda la información está en la nube y no necesitaríamos ir a planta. ¿Ok? Esto de la nube, del ladder y todo esto, también va de la mano con lo que vamos a... Como esto, ¿qué cosa es? Esto al final y al cabo, ¿qué cosa es? Datos, ¿no? Y nuevamente, aquí entra cómo manejamos todos esos datos, ya fuera, más allá del control, ¿no? Más allá del control on-off, del control PID, del control de señales discretas, más esto sería cómo utilizamos esta información para predecir fallas, ¿no? Yo cómo podría predecir que esta falla o la velocidad, el ratio de corrosión, en qué momento, digamos, la resistencia mecánica de la tubería va a ser menor digamos, a la máxima presión de operación. Cuando lleguemos a ese punto será el punto de falla, ¿no? Entonces yo podría predecir, ¿no? En qué momento, debido a la velocidad de corrosión, ¿no? El espesor de la pared va disminuyendo, eso cómo influye en el esfuerzo, ¿no? En el esfuerzo mecánico de la tubería, y yo podría predecir cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Cuándo el esfuerzo va a pasar por debajo de la operación. Y en ese momento es donde la información sería valiosa, ¿no? Yo podría decir de acá a 5 años, de acá a 10 años, de aquí a 20 años, cómo, si vamos a llegar a ese punto. Obviamente que si sabemos la información de antemano, vamos a tomar pues acciones correctivas, ¿no? Porque nosotros también tenemos la información en qué punto exactamente está ese daño, ¿no? Esa fisura, esa corrosión, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de poder administrar, manejar, comprender, saber un poquito de programación, que es cuestión de tiempo, ¿eh? Así como cuando, digamos, Excel anteriormente era la herramienta principal de explotación de datos, ¿no? Hacíamos macros, fórmulas avanzadas y tantas cosas para hacer temas, pues, análisis interesantes, salvo que Excel tiene algunas limitantes, ¿no? Python, pues, no tiene estas limitantes y a nivel de programación es un monstruo, ¿no? Entonces, se puede ver muchas cosas que normalmente no podemos ver utilizando Excel nada más, ¿no? Hay algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado, redes neuronales y cosas muy interesantes que actualmente ya se están aplicando, ¿no? Por ejemplo, hay casos en una central térmica donde ya se tiene el análisis de fallas de la turbina en función de los sensores. Y eso lo hacen con un análisis predictivo, un modelo predictivo usando Python, una herramienta gratuita, ¿no? Entonces ya existe, ¿no? Ya hay aplicaciones de esto a nivel industrial. Es cuestión simplemente de conocer bien nuestros datos y cómo los exploto al máximo. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la secuencia? ¿No? Existe una secuencia ideal ya para poder, digamos, hacer análisis de datos, ya en principio, adquisición, ¿no? O sea, si no tengo datos, obviamente estamos hablando de humo, ¿no? O sea, en principio necesito tener datos. Así que, ¿cómo adquiero los datos? Si tengo un sistema automatizado, pues esto, con un SCADA, ¿no? Con un SCADA tranquilamente me resuelve este tema, ¿no? Y al final todos los sistemas automatizados no tenemos problemas para obtener datos. Listo, pero normalmente un sistema SCADA no quiere decir que tenga la data perfecta y limpia, ¿no? Eventualmente hay shutdown de plantas, hay cortes de energía, y cuando hay cortes de energía, la lectura de los transmisores, si es que no actúa inmediatamente, ¿no? Nuestro backup, ¿no? Si no tenemos un grupo de electrógeno o los UPS, ¿no? Hay UPS que no cubren toda planta, ¿no? Entonces hay partes de planta donde eventualmente los transmisores, los sensores, eventualmente van a tener que apagarse. Y si se apagan, pues esa señal que emite y se almacena en PLC, si es que se almacena, ¿no? Porque si se cae el sistema de PLC tampoco no se va a almacenar nada. Si es que se almacena, también va a haber pues valores errados, ahí va a haber valores perdidos. Entonces acá viene una parte importantísima que se llama el preprocesamiento de datos. ¿Ya? Y en el preprocesamiento de datos, ¿qué hago?
valores perdidos normalmente, ¿no? Acá recupero los NaN, ¿no? En programación le llaman NaN o not a number, ¿no? Not NaN o not a number, o en algunos otros programas le llaman NA, no disponible, ¿no? Not available. Y esta es una tarea, no, o sea, de que es sencilla, pero de que es operativa e incluye mucho esfuerzo, sí. ¿No? Es sencillo, pero involucra en los proyectos de analytics en este tema, es donde consumimos mayor cantidad de tiempo. Ya, entonces, pues acá si tengo valores perdidos, eventualmente también tendré que hacer predicciones, ¿no? Para si perdí la data un domingo, ¿no? Ver cómo han sido los domingos, la data y poner de ahí de repente un valor promedio de domingos, o si fue un jueves, o una determinada hora, si fuera punta, hora pico, ¿no? Si fue energía de 6 a 11 de la noche, pues no es lo mismo que el resto de, entonces, aquí hay todo un tema, ¿no? Acá esto es todo, digamos, un paréntesis gigantesco, que en tiempo aproximadamente toma entre 70% y 80% en temas de analytics, ¿ya? Es importantísimo, porque si nuestra data no está limpia, cualquier modelo que hagamos no va a servir de nada, ¿no? Hay un tema en analítica que dice trash in, trash out, ¿no? O sea, entra basura, sale basura, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar en esta parte. Trash in, el trash out. Entonces, ¿dónde elimino este trash in, trash out o dónde lo mejoro? Pues es en esta parte de preprocesamiento de datos. ¿Es exhaustivo, es pesado? Sí, pues, pero es necesario, hay que hacerse. Una vez que ya tengo la limpia, confiable, ya sé que pues no tengo valores perdidos, ya tengo, ¿no? Ahí he recuperado la confiabilidad de los datos, viene lo que se llama identificar los indicadores de condición. ¿Quiénes son los indicadores de condición? ¿De condición de qué? Del activo, ¿no? En este caso la condición de la tubería, en este caso sería por ejemplo el espesor, ¿no? ¿Cuáles variables serían las importantes a mí para determinar una falla en una tubería? Espesor, ¿no? Espesor, ¿no? El diámetro inicial, ¿no? El diámetro, digamos, ¿qué podría ser? Los esfuerzos mecánicos iniciales, ¿no? Esfuerzos, la presión de operación. Entonces, van a ser acá todas las variables que a mí me importen para crear un modelo. Y obviamente, una vez que identifico los indicadores de condición, viene la pregunta, ¿no? Con estos indicadores, ¿qué quiero saber yo a futuro? ¿O qué quiero predecir? Y todo mundo en mantenimiento y en operaciones quiere saber, pues, la probabilidad de falla de un activo, ¿no? Una turbina, un compresor, una tubería, una bomba, un pistón, una válvula, cualquier indicador, ¿no? O la probabilidad de falla de los activos que le llaman críticos, ¿no? Bien, entonces, una vez este paso resuelto, ya identifiqué cuáles van a ser mis variables importantes, porque imagínate, ¿no? En planta tengo 80 variables, 200 variables, 500 variables, hacer un modelo con 500 variables, de que se puede, pero no es muy práctico. Entonces, es mejor identificar cuáles de esas son las mejores variables que me van a predecir mejor la variable de respuesta, ¿no? O el target. Una vez que ya hice eso, viene la parte de entrenamiento del modelo. Entrenamiento del modelo quiere decir que voy a crear acá un modelo matemático con Python. Python me va a decir, ¿sabes qué? Tu variable respuesta, ¿no? Que normalmente la representamos como eTarget, ¿no? Va a ser una función de tus variables predictoras que normalmente se le llaman futures, ¿no? O características o indicadores de condición, ¿no? La variable respuesta va a estar en función de los futures, y los futures puede ser, pues como les dije acá, el espesor, el diámetro, esfuerzos, temperatura, qué sé yo, ¿no? Entonces, depende del proceso, ¿no? Va a tener distintas, y depende de los instrumentos y las mediciones que tengamos. O sea, muchas veces quisiéramos tener todas las variables habidas o por haber, pero si no tenemos la data, pues entonces nuestras características también van a estar ahí restringidas, ¿no? Entonces hay que adaptarnos a lo que tenemos. Hay que conocer mucho de qué variables influyen en nuestra probabilidad de falla, para una vez que creamos el modelo y hacemos una fórmula, ¿no? Que la variable target, la falla, depende de algunas características, listo, ya terminamos, ¿no? Ya vendría simplemente meterle datos y que nos dé el resultado, ¿no? Es como decir, oye, yo quiero saber acá a 25 años, a 20 y a 10 años cómo se comporta, si existe probabilidad, o cuál será la probabilidad de falla en 5 a 10 y 15 años. Si es que no hago nada en el punto número 13, ¿no?
le metes los datos de presión, de espesor, diámetro, de lo que tienes actual, y esto automáticamente busca las proyecciones mejores a futuro con un intervalo de confianza, ¿no? No te va a decir exactamente, ¿no? Te va a dar un más menos, pero siempre es mejor tener un más menos que no tener nada, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer pues con nuestro amigo Python. Y luego viene la parte de integración y muestrar la información, pues es como tú vendes tu información a tu cliente directo, ¿no? Tu cliente directo puede ser tu jefe, puede ser un cliente pues, externo, si es que estás en temas de, ¿no? de proyectos, de integridad de ductos. Entonces, pues, y esta herramienta de integración ya es otra diferente, ¿no? O sea, tú toda esta parte dura, ¿no? Que no es tan, digamos, de repente sencilla, pero tampoco es complicada, ¿eh? Es como todo un poco de práctica, ¿ya? Al final lo vas a mostrar en una herramienta que es más, digamos, sencilla de explicar lo obtenido, con una herramienta visual. Acá puedes usar Power BI, puedes usar Google Data Studio, puedes usar Tableau, ya Excel mismo podrías usarlo, ya Excel ahora tiene, ¿no? nuevos complementos que te permiten hacer gráficas muy interesantes, ya. ¿Por qué? Porque si tú pues muestras a tu cliente externo un algoritmo y le dices, oye, acá está mi random forest y tengo una score del 98%, quizás no te entienda, ¿no? Y de repente no tiene por qué entenderte tampoco, ¿no? Porque no es un negocio. Entonces, pero si tú le muestras unas barritas visuales, ¿no? Ah, eso sí como que lo entiende todo el mundo, ¿no? Entonces, acá va a haber un punto, ¿no? Como que necesitas de dos herramientas. Una parte dura, que es la parte, digamos, más importante, porque, digamos, si tú no haces esta parte importante, no tienes nada que mostrar, ¿no? La parte importante sería tu modelo matemático, ¿no? Tu modelo de aprendizaje supervisado, no supervisado. Y una vez que ya encontraste, ¿no? el mejor modelo, ¿no? Porque hay que probar, ¿no? No es que hay un único modelo, hay que muchas veces probar 3, 4, 5 modelos y medir el score de cada uno de ellos y quedarte con el que tiene mejor o menor error, ¿no? Y de hecho todos los modelos van a cometer un pequeño porcentaje de error, ¿no? Todos los modelos se equivocan. La idea es que escojas el que se equivoca menos, ¿no? Por eso se tienen esas métricas de error y el score. Y una vez que tienes todo esto, pues viene la parte de mostrar tu dato, ¿no? Muestras acá la parte más blanda y para que tu Tilimundi te pueda entender. ¿Ok? Bien. Ahora, si lo vemos, ¿cómo sería el flujo? Un poquito tomando ya un ejemplo, ¿no? práctico, ¿no? En planta. Nosotros que tenemos en planta, tenemos esto de acá, que es pues nuestro proceso, ¿no? PLC, sistemas de audio, video, ¿no? Cámaras, sensores, actuadores, redes, ¿no? Esta es la parte, digamos, de la pirámide de control a nivel de campo y de supervisión, ¿no? Sería campo supervisión. Toda esta información se almacena pues en una base de datos. La base de datos no necesariamente tiene que ser SQL Server, es una base de datos, simplemente un ejemplo. Y una vez que tenemos acá la gran cantidad de información desde el inicio de operaciones muchas veces, ¿no? Porque a veces, ¿no? Si yo estoy en una planta y cuando entro, normalmente quizás no tuve la suerte de entrar en el comisionamiento o precomisionamiento. Muchas veces entro cuando ya la planta pues tiene 10 años de operación. Pero yo podría hacer un análisis desde el inicio de operaciones, porque obviamente la planta tiene esa información, ¿no? Para poder hacer predicciones. Cómo se comporta en la historia, es muy probablemente como se comportó en la historia, se comporta en el futuro, ¿no? Entonces, esta información de 10 años atrás casi nunca nadie la usa, ¿no? Casi siempre cuando ingresas a operaciones, no sé, 10 años después, tú a partir de ahí para adelante empiezas a aprender, ¿no? Pero como que a veces no se revisa mucho la información del pasado. Claro, porque es tan grande, ¿no? Imagínate, nos demoramos la vida, pero con Python podemos hacer cosas que sí podríamos analizar, ¿no? Hacer predicciones, entrenar modelos con datos del pasado para poder inferir cómo sería en el futuro. ¿Ok? Entonces, una vez que ya encontré mi modelo óptimo con Python, vendría a ser pues la data, proyectarla a un Excel, proyectarla a un Power BI, que son pues herramientas que me permiten entender, crear un dashboard de cierta forma, amigable, ¿no? Donde este dashboard yo se lo puedo compartir a mi jefe y el jefe puede ver pues en cualquier momento a tiempo real, pues depende del nivel, ¿no? Depende del nivel de acceso, ¿no? Si son supervisores, será pues la data más a nivel de campo.
Si son gerentes, pues verán de repente más, no les interesa tanto la data minuto a minuto, según no les interesa ver cuánto está la temperatura en la tubería en este instante, ¿no? Eso no interesa, sino, digamos, posiblemente proyecciones, cuánto vamos a gastar o hacer, digamos, el presupuesto para operación y mantenimiento, ¿no? Que son cosas que a gerencia les interesa. ¿No? Entonces, todo esto me permite tomar decisiones en cualquiera de los niveles que yo me encuentre, ¿no? Depende de la responsabilidad que tenga, tomar acción sobre lo que pueda, y esto que impacte pues en el proceso. Y el proceso, obviamente, yo quisiera que mejore la confiabilidad, aumente la disponibilidad, ¿no? Los tiempos entre falla aumenten, ¿no? Los tiempos de parada disminuyan, ¿no? Entonces, todo esto va a ir aplicado pues a esta parte. Bien, entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos un plot, ¿no? Sobre una data que por ahí me pasó Eli, ¿no? Esta data se hizo en Excel, pero la idea es que ustedes puedan hacer una transición de repente y vean que con Python también se puede llegar a hacer estos mismos plots, estas mismas gráficas y de repente un poco más. ¿Ok? La idea de este webinar es que puedan ustedes ver las ventajas de que Python hace exactamente lo que hace Excel y más, pero no al revés, ¿no? O sea, si te gusta Excel porque de repente te sientes familiarizado y puedes hacer gráficas de scatterplots o velocímetros o cosas, ¿no? Ya todo eso lo puedes hacer con Python, ¿no? Voy a mostrarles ahora cómo importamos datos y todo eso. Bueno, gráficas simples como esta y un poco de gráficas más complejas donde se ve un poquito de estadística, ¿no? Histogramas de densidad, histogramas acumulados, ya que justamente es lo que me permiten luego hacer predicciones de la falla, ¿no? Porque cuando tú caracterizas una variable, esa variable en función del histograma, tú la vas a ajustar a una wave, a una normal, una log normal. Hay indicadores que me van a decir, pues, oye, de esta pues, se ajusta mejor a una log normal que a una normal, ¿no? Entonces, eso, hacerlo en Excel es todo un tema, ¿no? O sea, de que se puede, ¿no? No digo que no, sí se puede, pero posiblemente tome mucho más tiempo que si haces un par de líneas de código en Python. Ya, tú haces un par de líneas de código en Python y te dice esto se ajusta una normal y acá está la media, acá está el estándar, o si es una wave, acá está el parámetro de escala, acá está el parámetro de forma, acá está el parámetro de localización y te da el A y C y el score del modelo, ¿no? Eso sí no te sale así de frente en Excel, ¿no? En Excel tienes que hacer pues tus métodos de logarítmico, ¿no? Linealizar la curva y una vez que haces la estimación volverla a transformar a curva, todo un tema. Entonces acá te olvidas de todo eso, ¿ya? La figura es más simple, ¿ya? Y viendo un poquito esto, pues, ¿de qué va? Acá vemos un poco la pérdida del espesor, ¿no? Acá estos puntitos azules, ustedes ven que la pérdida del espesor se ha dado un poco más al inicio, luego baja y luego al final, ¿no? O sea, como que en el inicio y fin es donde tenemos más, digamos, pérdidas, ¿no? Posiblemente al inicio, ¿no? Tenemos etapas de compresión, las etapas de compresión aumentan la temperatura del gas, si es que fuera gas, ¿no? Y la temperatura es un catalizador, ¿no? Y como la corrosión es un elemento o es un factor electroquímico, ¿no? Está sujeto a variables como la temperatura y la temperatura pues eleva la velocidad de corrosión, ¿no? También el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente influye en que aumente o disminuya la corrosión, ¿no? Porque los deltas de temperatura o deltas de variables, ¿no? O de repente las profundidades, ¿no? Porque posiblemente cuando pasas por carretera necesites que el tubo no esté a 5 metros, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Quizás a 15, quizás a 20. Entonces, esa variación, ¿no? La composición del cemento, del suelo, del piso, las rocas, quizás, ¿no? Ya cambia inclusive la dureza del material y obviamente pues eso también al estar en otro medio, nuevamente ocurre, ¿no? Que el contacto con el metal pues al final como es un tema electroquímico está sujeto pues a este tipo de variables y aumenta o disminuye la velocidad de corrosión, ¿no? Y bueno, pues digamos los factores que nos vamos a encontrar va a ser cuando pasemos por carreteras, cuando pasemos por ríos, ¿no? Va a haber un cambio ahí también. En todos estos elementos, ¿no? Se dan cuenta que como que está cambiando un poco el medio ambiente. La
de repente líneas de alta tensión, ¿no? Por ejemplo, esta parte celeste, vemos que acá hay mucha incidencia, o se ha hecho, ¿no? Coincide mucho en esta parte porque quizás esta línea va en paralelo, ¿no? Con la línea de alta tensión, ahí dice paralela, ¿no? Obviamente ahí está en paralelo. Y eso también afecta un poco la corrosión, ¿no? Porque al final estamos en líneas de alta tensión y si no respetamos pues, las distancias, este magnetismo que pasa por la línea de alta tensión va a influir, va a ser una variable que influye también en la corrosión. ¿Ok? Entonces, bueno, acá es un ejemplo de cómo va esto en función de algunas anomalías, cómo se distribuye, y luego la idea pues sería de cómo predecir una falla, ¿no? En función pues de repente del diámetro inicial a una medición de la presión de operación, de la resistencia de la tubería. Tenemos que llegar a algo como esto, ¿no? Algo como esto, estos son dos histogramas de densidad, ¿no? Hay histogramas acumulados y los no acumulados, ¿no? Estos son no acumulados, son los clásicos. Esto que está en color azul es, digamos, las mediciones de la presión de operación. Y lo que está en rojo es la resistencia de la tubería. Lo ideal, obviamente, es que no exista traslape, ¿no? Si no existe traslape, quiere decir, pues, que nunca va a haber falla, ¿no? Si yo tengo acá, si esto fuera, digamos, la la presión de operación, y por otro lado tengo aquí, ¿no? La presión, la resistencia, ¿no? Acá, digamos, nunca, digamos, la presión de operación va a superar la resistencia, ¿no? Pero vemos que debido a los desgastes, ¿no? Debido a los desgastes de espesor, a las corrosiones, estas curvas se van acercando, ¿no? En el tiempo. Se van acercando y acá llega un momento donde ya traslapan, ¿no? Acá ustedes se dan cuenta que se están traslapando. Entonces, acá, en este traslape, yo ya tengo una probabilidad. Esta sería una probabilidad que yo debo calcular cuánto es esa probabilidad de que si la presión de operación supera la resistencia, quiere decir que va a haber falla, ¿no? Va a reventar la tubería, va a romper en algún punto. Entonces, esto de aquí es lo que yo debo calcular con Python, por ejemplo, ¿ya? Y es lo que yo quiero mostrarles el día de hoy. Obviamente, pues, mi intención no es que aprendan a amar y hacer esto, pues porque en 30 minutos o 20 no se va a conseguir, ¿no? Lo vamos a ver con detalle en el diplomado, con calma, ¿no? La idea no es correr acá, ¿no? La idea es que tú veas la fuerza, la potencia, lo que tú puedes hacer con Python. ¿Ok? Entonces vamos a ver algo más tranquilo, más suave, ¿ya? Vamos a ver un poquito de gráficas, vamos a ver un poquito de estas estadísticas, de cómo genero un histograma, cómo hago la caracterización de una variable, cómo ajusto una variable, una normal, una wave, ¿ya? Bien, entonces esto sería la parte, bueno, acá me falta un poquito una cuestión de que ya están, digamos, estos son los nuevos retos, ¿no? Actualmente, todo, digamos, la parte que siempre veíamos de datos o infraestructura, ¿no? Esta cosa normalmente se la asumíamos a IT o TI, pero ahora está apareciendo un nuevo perfil que se llama UT, que se llama Operation Technology, que es el que ve la información de la data en campo, ¿no? Ese sería el equivalente a los BI o Data Scientists, temas comerciales, pero digamos su equivalencia en temas de mantenimiento, en temas industriales. ¿Ya? Entonces, es siempre bueno estar listos, estar preparados, porque de hecho, pues, ya que estamos viviendo en la época del dato, se van a dar este tipo de oportunidades, ¿no? Anteriormente no existía estos puestos, ¿no? Si tú buscas hace 5 años, tú buscabas y no había esto de Data Scientist o Analista BI, no existía, ¿no? Igual, ¿no? Si tú buscas de repente Operational Technology, ¿no? Quizás ahora no haya mucho, pero quizás el próximo año, un par de años más, estos empiecen a pedir a montones, ¿no? Porque se dan cuenta que hay gran cantidad de datos que hay que explotar y actualmente no se están explotando. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, vamos a revisar un poquito de Python, ¿ya? Para que esto no sea netamente teórico. ¿Ya? Vamos a ver cómo es esto, cómo revisamos todo esto que les acabo de comentar. ¿Perdón? ¿Hay una consulta por ahí? ¿Hay un audio? ¿Todo bien? Todo bien, Listo. Orlando, todo bien. Entonces, muy bien, listo. Entonces, vamos a ver acá, hay un par de collabs, ¿ya? Este acá es el entorno que es online, ¿ya? Quiere decir que acá yo no necesito instalarme Python en mi computadora, ¿no? Es tan sencillo como todos
o la mayoría, digamos, tenemos un correo en Gmail, ¿no? Y en Gmail tenemos un Drive, ¿no? En este Drive, por ejemplo, yo hago clic derecho y pongo, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer, más, y ponen acá Google Collaboratory, y se genera un collab en blanco, ¿no? Y esto que está acá en blanco, ¿no? Ya está listo para que pongan código y empiecen a usar, ¿no? Empiecen a correr. Un ejemplo rápido, ¿no? Acá dice, está título, pero yo puedo poner acá, por ejemplo, Python, ¿no? Python. Y empezar a usar, ¿no? Empezar a usar, por ejemplo, yo pongo una variable X, por decir es igual a 10, ¿no? Algo así empezaríamos, ¿no? En una introducción, en una primera clase. Estoy almacenando el valor del 10, lo estoy almacenando en X, ¿no? Voy a usar Python como si fuera una calculadora, ¿no? Python se va a ofender, ¿no? Porque Python es más que una calculadora, pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Y si yo pongo, pues, X más 5, nos va a dar 15, ¿no? Bueno, así y un poquito más comenzaríamos nuestra primera clase, y ya luego unas clases de por la mitad, más o menos, vamos a ver algo de esto. En este caso, lo que estoy haciendo es importar una base de datos, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes trabajan con Excel, acá yo tengo el Excel, déjenme ver, acá está. Vamos acá, acá tengo, por ejemplo, la base de datos, ¿no? Que quisiéramos mirar de qué va esto, que posiblemente pueda que sea un reporte que me da un software dedicado exclusivamente a este tipo de análisis, ¿no? Acá yo tengo algunos datos, Rosoft, ¿no? Que es una empresa que se dedica a hacer este tipo de análisis en ductos, ¿no? En integridad de ductos. Me da una gran cantidad de información y al final yo podría hacer pues unas gráficas como ustedes pueden ver. Este tipo de gráficas también la podemos hacer con Python y podemos hacer ahora un poco más que les voy a mostrar. Ya, en principio necesitamos importar algunas librerías porque Python es un lenguaje multipropósito, multiplataforma. Quiere decir que yo lo puedo utilizar más allá de analizar datos. Puedo crear un aplicativo tipo, pues, una aplicación tipo de escritorio, una aplicación web, una aplicación móvil, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a importar librerías. Voy a poner acá, importamos. ¿Qué cosas son unas librerías? Son unos objetos que contienen ya de por sí muchas funciones que me van a facilitar, digamos, la manipulación de datos. Yo este Excel, ¿no? Por comodidad, ya yo lo he colgado en un enlace, este es el enlace que le he colgado, y así que creo una variable que se llame link, ¿no? Y leo directamente el enlace, y luego creo una variable que se llama file. Esta variable que se llama file, lo que está haciendo es leer el enlace, ¿no? Si se dan cuenta, acá dice link, acá pongo leer el enlace como CSV. Esto ha sido, lo he podido hacer así tan simple como esto, porque previamente ya he instalado una librería que se llama Pandas, por ejemplo, ¿no? Pandas, y acá le estoy poniendo un alias PD. Quiere decir que cada vez que me refiera a algún objeto o alguna función de Pandas, previamente debo poner las siglas PD. Si yo no pusiera PD, o si yo no le hubiera puesto pandas a PD, a cada rato tendría que escribir pandas, pero en programación, pues la idea es hacer las cosas fáciles y le ponemos alias. Para en lugar de escribir pandas, escribamos solamente PD. Bien, entonces acá pongo file es igual a pd.readcsv. PD es una función, quiere decir que readcsv es una función de pandas y me pide ciertos argumentos. Los argumentos son los que están dentro de los paréntesis, ¿no? En este caso, ¿qué me está pidiendo? Bueno, ¿quieres que lea un CSV? Dime dónde está el CSV. El CSV está acá, en esta variable que se llama link. Y yo le estoy diciendo, por si acaso, ya los números decimales tienen una coma decimal. ¿Por qué le especifico esto? Porque algunos, depende del Excel que tengan, algunos les pone punto y coma, a veces le ponen punto, algunos le ponen coma. En mi caso les pone coma, entonces yo me aseguro y le pongo acá, por si acaso, los números decimales en Excel, en mi caso, ya, en mi caso están con coma. Entonces, de esa forma, Python entiende que donde vea coma, será un número, ¿no? Entonces, en este paso, yo ya tengo toda la tabla, ¿no? Ya tengo acá la tabla con las variables. La tabla con las variables están en el objeto file, ¿ya? Están en file. Y si
quiero verificar, pues lo único que hago sería file.get. Y si yo acá corro el file.get, lo que estoy diciendo es, quiero visualizar los 5 primeros registros de esa tabla. ¿Ya? Acá está. Esto de acá son los datos que salieron del Excel. Claro, no usé todo el Excel. Si ustedes se dan cuenta, el Excel tiene mucho más datos. Acá simplemente estoy importando las variables a graficar, ¿no? Simplemente filtrada con información SEO. ¿Ok? Acá tengo una consulta, dice, ¿el Excel viene en una cuenta Google Drive? Ah, ya, ¿cómo se crea el link? Interesante pregunta, Ever. Mira, para crear tú el link, por ejemplo, para responder eso, voy a quitar esto de acá. Tú, básicamente, yo tengo acá el Excel, ¿verdad? Yo acá tengo la base de datos. Entonces, lo único que se hace es arrastrar tu Excel a una carpeta del Drive, ¿ya? Tú lo arrastras el Excel a una carpeta del Drive y pues simplemente una vez que ya esté en el Drive, yo le hago así, crear, por ejemplo, vamos a poner acá, voy a poner compartir con, y acá vas a poner, perdón, acá compartir, y acá donde dice compartir, acá no sale, debo abrirlo, ¿ya? Vamos a abrirlo, lo abrimos, ¿ya? Lo abro, estoy abriendo. Después el día que me cotizaron, estamos abriendo la base de datos, creo que está un poquito grande, allá está, ¿no? Aquí está la base de datos, ¿no? Por ejemplo, y la hoja que tú quisieras, porque es por hoja, ¿no? Acá hay una hoja que se llama Rosoft, tú vas a seleccionar la hoja que quieres importar, ¿no? Acá tenemos varias hojas, entonces si tú quieres esto, subirlo a la nube o crear el enlace, lo único que tienes que hacer es así, pones archivo, pones acá compartir, pones publicar en la web, ¿no? Se va a publicar, y acá pones todo el documento y acá pones la hoja que tú quisieras, ¿no? Como tenemos datos, Rosoft, Pecal, todas estas hojas, ¿no? Obviamente tú sabes cuál es la base de datos, vamos a suponer que quieres utilizar Rosoft, pones Rosoft, y acá tienes la opción que dice cómo lo quieres proyectar, y acá yo le pongo como página web, pero no, yo prefiero ponerlo como valores separados por comas. ¿Por qué como valores separados por comas? Porque acá justamente ¿no? Este primer Python lo voy a cerrar, acá tengo la lectura que dice, leemos un archivo de extensión CSV. O sea, quiere decir que este enlace debe encapsular la información en formato CSV. Entonces, por eso acá le tengo que poner valores separados por comas. Y le doy acá a publicar, ¿no? Le damos publicar, yo le doy publicar, y acá se genera un enlace, ¿no? Acá, este enlace es el que tú debes colocar acá, aquí, como link. Esa es una de las formas, ¿ah? No es la única. Hay otra forma donde tú directamente puedes acá leer el archivo colgando el archivo acá, ¿no? Pero digamos, normalmente yo como ya tenía todo listo preparado, ¿no? Está. ¿Ok? Eso sería Ever. Muy bien, listo. Entonces, una vez que ya tengo el enlace con la data, o si quiero pongo el archivo directamente aquí, en este lugar, y en lugar de poner toda esta ruta, pues pongo el nombre del archivo, ¿no? Es otra opción, ¿no? Hay varias opciones, no es la única. ¿Ya? Leemos la data. En este caso yo ya había preparado una data pequeña con 5 columnas porque son las gráficas que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en estas gráficas que vamos a visualizar, pues yo tengo acá la distancia, el área acumulada externa en porcentaje, acumulado externo en porcentaje, acumulado interno y acumulado interno, ¿no? Que son los puntos calientes, internos y externos. ¿Ok? Si yo quisiera ver esto, cuáles son los encabezados y algunas propiedades, ¿no? Acá, digamos, el método columns es para visualizar los encabezados. Acá vamos a poner, si quieres ver los encabezados, para ver los encabezados, se han dado cuenta que para comentar pongo hashtag, ¿no? O el Michi o el numeral. Esos encabezados pongo, y me dice, pues, bueno, los encabezados son estos, ¿no? Distancia, área acumulada, externo, y ahí tengo, pues, si yo quisiera cambiar el nombre de los encabezados, también lo puedo hacer, ¿ya? Ahora, algo interesante que podemos hacer de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, pongo acá más, y yo podría ver los estadísticos básicos, ¿no? Estadísticos descriptivos de las variables. Por ejemplo, si quiero ver eso, pondría file.describe y puedo visualizar, pues, los descriptivos, ¿ya? Acá me faltó los paréntesis para que se vea mejor. Ya, ahora se ve mejor. Y está, ¿no? Por ejemplo, acá tú estás viendo solo los 5 primeros elementos.
Pero la pregunta sería, Orlando, ¿y cuántos hay en realidad, no? Si bien es cierto, yo veo acá 5 filas, pero en realidad, ¿cuántas hay? Allá, una vez que tú pones tu describe, acá te sale, mira, la cantidad total de datos que tiene esa tablita es 9.701, ¿no? O sea, ese Excel tiene 9.701 datos. En todas las variables, ¿no? Esta variable también, esta variable también. Tú dirás, obviamente, pues, que todas van a ser iguales. No, si hubiera valores perdidos, Python automáticamente te dice, ah, mira, por ejemplo, acá solamente hay 8.000 y tienes 1.701 valores perdidos, ¿no? Y entonces habría que entrar a un proceso de imputación o limpieza de datos, ¿ya? Te da rápidamente también, ¿qué cosa? La mediana, ¿no? Min es mediana de todas las variables, acá tenemos la mediana, ¿no? Y lo interesante de esto es que te lo da de golpe todo, ¿no? Es como que tú en Excel hagas por formulita, por cada uno de ellos, cuánto es el promedio de esto, de esto, de esto, de esto, cuánto es el estándar de esto, ¿no? Y esto te lo da de golpe todo, ¿no? Y ahí acá tú ya empiezas a ver un poco velocidades, ¿no? Si tú quisieras hacer y ver los estadísticos de una manera rápida, ¿cuánto nos hemos demorado? Un segundo escribiendo file.describe, pero haces esto en Excel, ya ahí te vas a demorar pues tus 2 minutos, ¿no? Si eres rápido. Entonces, así como hemos hecho esto tan rápido, podemos hacer más cosas de manera rápida. Bueno, ¿esto para qué sirve? Para que tú empieces a explorar de manera rápida tus datos. Con Excel, ¿cómo hacemos? Con Excel agarramos tablas dinámicas, ¿no? Y empezamos a hacer mínimos, máximos, conteos. Ya, esto sería como una tabla dinámica de estadísticos, así súper rápido, ¿no? Pones describe y ya está. Bien, en este caso el valor mínimo en casi todas las variables es 0. Acá tenemos un valor diferente de 0. El área acumulada, el valor mínimo es 0,054. Luego tenemos esto de acá. Esto de acá son los famosos cuartiles, ¿no? Este es el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. El segundo cuartil es llamado también la mediana, ¿no? ¿Qué cosa es eso de los cuartiles? A ver, para recordar un poquito, ¿no? Siempre es bueno. Acá vamos a ver mucha estadística, mucha estadística, como ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Esto de los cuartiles me permite ver, por ejemplo, si vemos una variable, ¿ya? Si vemos una variable, imagínate que esta línea me representa una variable, ¿ya? Y esta variable la voy a dividir, pues, en 4 partes, ¿ya? Hasta las 4 partes, ¿ya? La primera parte se le llama el primer cuartil o el Q1, que es 25%. Tú dirás, ¿por qué será 25%? A ver, vamos a escoger una variable cualquiera, ¿ya? Por decir, vamos a agarrar esta de acá. A ver, agarramos esta, área acumulada, ¿ya? Vamos a mirar esto que acabo de sombrear, que acabo de seleccionar. Dice que el Q25, ¿cuánto vale? En este caso vale 0,9580, ¿no? Ya, acá vale 0,9580. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que 25% sea 0,2580? Quiere decir que debajo de este valor tengo el 25% de los datos. O sea, el 25% de 9.701 tiene valores debajo de este umbral, ¿no? O sea, el área acumulada, el porcentaje int, esa variable, el 25% de datos tiene menos de 0,9580 de esa medición. Obviamente lo mismo ocurre con las demás, ¿no? Acá tengo el 50, ¿no? Acá tengo el 50, acá tengo el 75, ya se entiende, ¿verdad? Ya se entiende, es exactamente la misma lógica, ¿no? Entonces, 50%, eso también es llamado mediano, ¿no? Mediano. La mediana tiene la propiedad de partir la distribución a la mitad, ¿no? La mitad de los datos está por encima de la mediana y la otra mitad de datos está por debajo de la mediana. ¿Y cuál es ese valor? Ese valor para esta variable es también 0,9580, ¿no? 0,9580. No necesariamente son iguales, aquí ha habido una coincidencia por el de los datos, pero no siempre va a ser así. Esto también lo podríamos graficar en un boxplot, ¿ya? Que también pues, es lo mismo, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir avanzando porque si no, pues no me queda, no voy a presentar lo que tenía preparado para hoy. Así que, pero bueno, ¿no? Esto es como hay que ir explorando los datos, ¿no? Para que tú te vayas sensibilizándote con los datos, de tal forma que cuando hagas un cálculo, ¿no? Tú veas, oye, pero si el valor mínimo es esto, ¿por qué me está saliendo? ¿No? Entonces, te va dando cierta intuición, ¿no? Cuando vas empezando a hacer cálculos y eso. Acá vamos a hacer algunos plots, ¿ya? Por ejemplo, los plots que yo veía acá, ¿no? ¿Qué significa un poquito esto?
Esto de acá obviamente sale, ¿no? De graficar, pues, este tipo de cosas, seleccionas tu fila, tu columna, ¿no? Pero cuando lo haces con Python, ¿no? Con Python todo es con código, ¿no? Entonces, acá para plotear en Python, tú debes decir, ¿qué vamos a hacer? En este caso es un diagrama de dispersión, ¿no? El X versus el Y. Ah, entonces necesito dos variables. ¿Quién va a ser X y quién va a ser Y? Entonces, el primero, ¿no? Vamos a poner acá, ploteando datos, ¿ya? Para plotear datos, por ejemplo, si yo quisiera hacer esta gráfica, ¿no? Digamos la de la roja, ¿no? La roja, ¿qué es? La roja dice acumulado de anomalías. Quiere decir que el eje Y es el acumulado de anomalías. ¿Y el eje X quién es? La distancia, ¿no? Entonces, ahí ya, ok. Entonces, acá yo diría, ¿no? Vamos a hacer un plt.plot. ¿Y plt qué cosa es? PLT es el alias de matplotlib.pyplot. Matplotlib es una librería de gráficas, ¿ya? Entonces, por eso podemos acá plt.pyplot o pltplot, la función es plot, y acá digamos el x, ¿no? El x, ¿quién va a ser? El file, distancia, y el y, ¿quién va a ser? En este caso, y va a ser el file, área acumulada. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, como hice dos gráficas, uy, acá me salió un error. Cuando sale error, quiere decir que algo me equivocaba, así que mejor le quito ese x y y, lo dejo igual como estaba y ya está, ¿no? Entonces, acá se dan cuenta que hay dos líneas, ¿no? He hecho esta línea pertenece al área acumulada y esta otra línea pertenece al acumulado externo. Ambos son externos, ¿no? Entonces, me falta ponerles etiquetas, ¿no? Porque acá en Excel tú puedes saber cuál es cuál, ¿no? Acá hay un área corroída, acumulada anomalías. Acá también le podemos poner etiquetas, ¿no? Acá yo pongo, por ejemplo, label, ponemos acá label, etiqueta, y acá le ponemos, ¿quién es este? Área acumulada porcentaje externo. Y este área acumulada porcentaje externo, bueno, puede ser el área corroída acumulada, ¿no? Vamos a poner área corroída acumulada. Y la segunda gráfica, en este caso, la segunda gráfica es acumulado de anomalías, ¿no? Yo tengo acumulado de anomalías. Ok, y si ponemos plt.legend, nos da la leyenda para que podamos identificar, ¿no? Aquí está, acumulada, ¿no? Área corroída acumulada, quiere decir pues que este es el área corroída, ¿ya? El área corroída es del total corroído de la tubería, no quiere decir que es toda la tubería acumulada, ¿no? O sea, si el área de la tubería, no sé, por decir algo, ¿no? El área total de la tubería completa, ¿no? Vamos a suponer que fuera, no sé, 1000, por decir algo, ¿eh? Unidades cuadradas. Corroída total podría ser, no sé, por decir algo, 20. Ya, este 20 sería el total, ¿no? Este sería como que el 100%, ¿no? No quiere decir que esto se va a corroer de 0 a 1000, porque si no, pues la tubería no serviría para nada, ¿no? Entonces, esto me está representando que es el total, pero del área corroída. En este caso, los esfuerzos. Acá yo, no hay código, ¿no? O sea, mejor dicho, el código ya está, solo faltan las respuestas, pero yo ya lo he corrido, así que simplemente cuando ya tengo todo listo, lo que hago es poner, ejecutar todo, y simplemente me va a correr todo. Y eso es lo bueno, ¿no? Que se va a ejecutar todo, y si tengo una data muy parecida, al final copio esto y le cambio de nombre a mi dataset y me va a calcular pues del siguiente tube. O sea, no necesito hacerlo todo de nuevo, sino lo único que cambiaría sería el enlace, la data. Cambio la data y se va a actualizar los cálculos, ¿no? Es como tener ya las fórmulas hechas en Excel, ¿no? Y simplemente cambias algunos valores y acá igualito, ¿no? Bien, entonces acá me está pidiendo que sí, sí quiero desinstalarlo, le doy yes, ahí está. Y acá tengo, por ejemplo, los resultados de haber caracterizado algunas variables. Ok, está corriendo ahorita haciendo los cálculos, ¿no? Y una vez que termina, por ejemplo, este es el área acumulada, ¿no? El histograma acumulado, en este caso, la variable que estoy haciendo es el esfuerzo, ¿no? Y acá está la caracterización normal.
Acá tú dirás, oye, pero esto no es una normal. Bueno, esto fue un ejemplo, ¿no? O sea, podemos ajustarle una wave, una log normal, donde algo que se pueda ajustar mejor. Entonces, con esto de acá, yo puedo crear el modelo normal o cualquier modelo, ¿no? Y una vez que yo tengo los parámetros del modelo, en este caso, en lo normal es muy sigma, pues ya puedo hacer la caracterización, el modelo teórico y el tema de la curva de confiabilidad. ¿Ok? Y con esto, ¿para qué? Para poder saber cuánto va a ser este traslape y en qué momento va a ocurrir esa probabilidad de fallo. ¿Ok? Disculpen que haya corrido tanto, pero bueno, como les digo, esto no es que aprendan a programar, pero sino simplemente les estoy mostrando la potencia que tiene Python y lo que ustedes pueden hacer. Acá hay una consulta que dice, ¿cuántos los datos no paramétricos, cómo se deben analizar? Cuando los datos no son paramétricos, ahí pues, puedes usar el método de Anderson-Darling o el chi cuadrado, ¿no? Que normalmente son cuando no son paramétricos. Y cuando son paramétricos, pues usas Wave y todas estas de acá, ¿no? Y eso sería, pues, estimados, lo que les quería mostrar el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos revisado? ¿Hay alguna pregunta en todo lo que hemos visto hoy? Bueno, déjeme decirle que esto es solo una introducción a lo que estaremos viendo en el módulo 5, ¿ok? Del diplomado que comienza el 7 de marzo. ¿Y Cualquier Karina, información. algo ahí en el chat? Karina tiene una pregunta, el análisis de riesgo. El El análisis análisis, de riesgo. Claro, claro, todo es data, finalmente. correcto, ¿no? Todo lo que sea datos, ¿no? Al final son datos, ¿no? Lo podemos hacer con Python, sí. Y rápidamente. En el módulo 5 veremos Python y es probable que en otros módulos vamos a ver dónde podemos ver también utilizar Python en otros módulos que estemos utilizando data. ¿Ok? Lo importante es que ustedes se lleven esta información y ustedes sepan que la pueden utilizar y que realmente pueden llegar a una solución en cuestión de minutos, ¿ok? Siendo que con Excel o con otra herramienta, pues es un poco más complicado, definitivamente. Aquí simplemente con 3 líneas de código podemos ya hacer una caracterización. Me acuerdo que cuando lo hacíamos con Excel, eh, habría que hacer unas funciones, todo un algoritmo para poder hacer ese tema, ¿no? Y la hoja de cálculo, y la tabla, y los datos. Entonces, por aquí realmente simplemente todo está en un link, se utiliza esa data, se importa, hay librerías, ¿ok? Y lo importante es que mostrarles cómo usar toda esta información. Entonces, nada, gracias Orlando, gracias por tu participación, excelente, muy valiosa. Y bueno, Orlando forma parte del diplomado, así que nada, cualquier información acerca del diplomado, estamos a la orden, me pueden escribir al privado. Por acá les dejo mi número, mi WhatsApp, para mayor información que tengan. Mi correo electrónico, también se lo estoy dando por acá. Entonces, me pueden escribir cualquier otra información que necesiten. Y gracias, Orlando. Entonces, nada, muchachos, llegamos hasta el final de este webinar. ¿Alguna otra pregunta? Estamos a la orden. Pueden escribir. Empezamos el 7 de marzo, 84 horas. Recuerden que incluyen también unos cursos adicionales. Incluye curso de API 570, API 510. Así que bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por su participación. Nos vemos pronto, muchachos. Cuídense. Chao.